el antecedente es que normalmente los rodamientos, el elemento que está girando, ¿ahí se alcanza a ver la pantalla? Bien, ¿se logra ver la pantalla? Que es el tema principal. Sí, clarito se Sí, ve. bien, ok, se ve claro. Bien, entonces, cuando creamos este material, normalmente estábamos acostumbrados a pensar que la velocidad de rotación, ¿verdad? Multiplicada por otros elementos ahí del rodamiento, de la geometría del rodamiento, eh, nos daban como resultado las fórmulas para presenciar las frecuencias de fallo o de presencias de excitación de los elementos del rodamiento. Pero todo iba bien hasta que el arreglo normal era el arreglo de girar la pista interior y la pista exterior fija. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando gira la pista exterior y la interior es la fija, con el caso, por ejemplo, de rodillos, ¿no? ¿Y qué pasa también cuando las dos pistas son las que giran, la exterior y la interior, para el caso de rodamientos tipo piloto? Entonces, esa fue la razón por la cual quisimos poner ahí en perspectiva nada más unas pequeñas variantes que existen, que son extrañas, sí, pero que igual te las puedes topar en la industria, ¿no? En las máquinas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué tan importante es el tema de la velocidad. ¿Por qué? Porque para el caso de las fórmulas para cálculo de frecuencias de rodamiento, pues, se ocupa la velocidad. Pero ¿cuál velocidad de rotación voy a dar? ¿La de la interior, la del exterior? O en el caso donde hay los dos elementos rodantes, perdón, las pistas girando, pues ¿cuál voy a dar, no? Bien, entonces podemos la siguiente, segunda. Vamos a hacerlo rápido para, bien. Ok, el parámetro de la velocidad de rotación, ¿verdad? ¿Qué tan importante es? Bueno, es muy importante, ¿no? Porque incluso en las fórmulas está descrito con excepción de la frecuencia del paso de la jaula, ¿no? Las demás, las bolas, lo que son las pistas, tienen ese elemento. Es muy importante para el cálculo, ¿no? Saber cuál es la diferencia entre una velocidad lineal y una velocidad de rotación. ¿Cuál velocidad es la que yo voy a alimentar en el caso del cálculo de rodamientos? ¿Verdad? ¿Qué características tienen las frecuencias de rodamientos? ¿Y qué importancia tiene la velocidad de rotación? ¿Y cuál debe ser la idónea para el cálculo específico, ¿no? Bueno, ese es realmente el objetivo, ¿sí? ¿Seguimos? Bien, ok. Dice, bueno, existen 4 elementos en un rodamiento, ya los conocemos, que son los elementos rodantes, la pista exterior, la pista interior, ¿verdad? Interior-exterior se debe a su posición específica en cuanto al armado del componente, ¿no? ¿Sí? Y lo que, bueno, las pistas, las bolas o elementos rodantes y la jaula, ¿verdad? Y cualquiera de ellas puede manifestar una frecuencia, ¿verdad? Incluso tienen ciertas características para identificarlas en una señal de un espectro o una señal de tiempo, ¿verdad? Bien. Dice, se considera como normal que el Departamento de Monitoreo de Condición o Confiabilidad o Predictivo, como quieran llamarle, tenga incluso hasta como un indicador la valoración, dice aquí, detección, valoración y corrección de los fallos o frecuencias específicas desde los rodamientos. Sobre todo el tema de la detección. El tema de la detección es algo que no deberían por el cual nosotros darnos, puede haber un indicativo, sí, pero no nos deberían a nosotros de contar su detección. ¿Por qué? Porque pues es muy fácil, ¿no? Realmente la detección la hace el aparato de medición, tú la interpretas, tú la detectas, base a los cálculos, y realmente no tiene nada de importante, nada de fuera de lo normal. Sí hay que llevar algunos parámetros a considerar, pero realmente no nos tendrían por qué dar un premio por esa situación, porque por eso es que les pagan al técnico o al departamento de monitoreo de condición, ¿verdad? Es la detección. En cuanto a la valoración, se refiere a la severidad. Bueno, ahí sí es importante tener lo que es un parámetro de severidad. Más adelante, yo creo unos 2 o 3 webinars más, vamos a tener la valoración de la condición de un rodamiento, cómo valorarlo, ¿no? ¿Sí? Y el tema de corrección, bueno, el tema es de corrección en cuanto a qué debo de hacer para que no se manifieste de nuevo el síntoma, ¿no? Eso es realmente lo que nosotros tendríamos que trabajar, ¿no? No tanto para la detección. Aquí nos vamos a detener un poco en el tema de la detección, ¿sí? El diagnóstico, pues, aunque dijimos que no es tanto problema, bueno, no es problema cuando, vuelvo a decir, cuando la pista interior es la que rota,
pero cuando es al revés o que ambas rotan es cuando se pone un poquito más complicado, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la detección, cómo es que es valorada y el por qué de la presencia de los síntomas que aparecen, ¿no? ¿Seguimos? Bien, las herramientas de predicción, como digo, el software y el hardware, facilitan demasiado la detección, ¿no? Incluso los software ya traen algunos parámetros dados de alta, una base de datos grande de rodamientos, diferentes marcas, diferentes modelos, actualizada dependiendo el año en que hayas comprado el software. Y si compras una llave para un año, para cierto tiempo, bueno, se te va actualizando, en fin. Tienes una gran información de datos ya definidos por el software y los fabricantes de rodamientos. Entonces, el cálculo de las frecuencias precalculadas, válgame la redundancia, son casi específicas. Lo que sí hay que decir es que no son exactas, ¿verdad? Esas frecuencias calculadas en los software no son exactas por diversos factores, ¿sí? Y uno de los principales, que muchas veces no lo tomamos en cuenta, es el contacto angular. ¿Sí? En la fórmula viene el contacto angular, el ángulo del contacto, ¿verdad? Con el cual los elementos rodantes hacen presión sobre sobre las pistas, ¿no? Ese valor puede cambiar en base a la instalación. Muchos de los factores importantes en un fallo de una máquina es cómo lo instalo el rodamiento. Y bueno, sobre todo el tema de los elementos rodantes esféricos, pues ahí hay un detalle que a trabajar, ¿no? Ese tipo de elementos rodantes, bueno, pues sus frecuencias cambian un poco con el tema del cálculo, con el tema de la variación del contacto angular. Otro factor muy importante también es la velocidad de rotación. La velocidad de rotación, miren, la velocidad de rotación, muy importante, lo voy a venir aquí al pizarrón. Normalmente todos los softwares, ¿sí? Tienen una etiqueta que te dice el equipo número uno tiene, lo primer dato que me pide a mí es la velocidad. Es un dato de etiqueta. Si es un motor de dos polos, ¿se ve el pizarrón? ¿Se ve? ¿Se ve el pizarrón? ¿Alcanza a ver? Sí. La velocidad que nosotros asignamos generalmente es la velocidad sincrónica, 3600 RPM. En algunas placas de datos puede ser que diga 3590. Algunas placas de datos ya vienen con una velocidad un poquito más definida en cuanto al deslizamiento. Esta velocidad tiene deslizamiento. Sí, es un factor de carga, un factor un tema eléctrico el que hace que la velocidad sincrónica no sea la real realmente. Y bueno, algunas placas ya lo traen. Pero aún así, de que tengamos nosotros ya sea una etiqueta o una velocidad sustraída de la placa de datos, nos faltaría a nosotros la velocidad real. A lo mejor la velocidad real es 3595. A lo mejor esa es la velocidad real. Y esa es la velocidad que nosotros vamos a definir en nuestro espectro como la frecuencia de rotación, el famoso 1X, ¿no? El 1X, ¿verdad? Y esto lo tenemos que hacer, perdón, cada vez que entramos a ver una señal, ya sea de tiempo o una señal de un espectro, ya sea en el espectro FFT, ¿sí? O en la forma de onda, ¿no? Esta velocidad es la que le voy a dar yo real. Por ejemplo, para una medición en el sentido horizontal, puede ser que la velocidad sea 3595, ¿sí? Y a lo mejor para el 1 vertical, ¿sí? La velocidad va a ser ahora 3592, ¿verdad? RPM. Entonces, esas 3 RPM pareciera, bueno, no es nada, no, sí significa una variación, ¿sí? En cuanto al cálculo de frecuencias, en cuanto a la identificación. Entonces, hay que ser muy importante, ¿sí? El tema, dijimos nosotros que habíamos dicho primera instancia, ¿verdad? Es el contacto angular, que viene como mostrado como coseno de teta, y el otro es la velocidad de rotación. Y es la que vamos a estar hablando ahorita sobre todo el tema de la velocidad de rotación, ¿ok? ¿Cuál vamos a dar específicamente? ¿Ok? Bien. Bueno, seguimos, por favor. Siguiente. Bien. Hablando de los rodamientos, tenemos ahí que tienen 4 etapas. Bueno, este es un tema del cual he hablado mucho en los cursos, donde ya por fin se pusieron de acuerdo los entes que están certificando, como por ejemplo el BI, como Charlotte, como Update, Mobius incluso, que había manifestado 9 etapas, ya la cambió a 4. Total, quedamos en 4, ¿no? Y lo que nos dice cada una de las etapas es, sobre todo, fíjense bien el tema del porcentaje de vida útil del factor L10.
¿sí? Esto es un factor. Si ustedes analizan ese porcentaje de vida útil, lo que está ahí son características de un rodamiento pasando por las 4 etapas. Pero ustedes fíjense en el tema del porcentaje de vida útil. Eso es muy importante, porque fíjense si tiene relación. Yo creí en un momento dado que lo habían puesto nomás, bueno, vamos a poner un valor, ¿no? Pero realmente sí tienen razón. Miren, si nosotros hacemos, si puedo, bueno, voy a borrarlo del pizarrón. Si nosotros, por favor, producción, esa producción que tengo está muy fallida ahí, está muy lenta la producción. Voy a borrar el pizarrón. ¿Sí? Esa producción se me hace que no aparece para el próximo webinar, yo creo. ¿No? ¿Y eso que es en un mes? ¿No? Bien. Normalmente la vida L10 esperada para un rodamiento ronda, dependiendo del tipo de rodamiento, ronda desde 40,000 a 60,000 horas. Horas de funcionamiento, horas de rotación, de funcionamiento. ¿Sí? ¿Cuánto sería entonces si tengo una etapa 1, el 20%? ¿Sí? Se ve mejor, ok. Producción aquí está actuando, vamos a ver. Vamos a ver. 20, ¿cuánto sería el 20% de esto, David? 20% por 40,000. Sería 80, ¿cuánto? 8,000. 8,000. 20% son 8,000. 8,000 horas. Ahora entre 24. Entre 24. ¿Cuánto? 333. 333. Esto es aproximadamente un año de vida. ¿Sí? ¿Y cuál es la garantía que a ustedes les dan un taller de reparación de un motor? Les da un año, generalmente, un año de vida, o sea, un año de trabajo. ¿Sí? Es lo que el reparador generalmente da en los casos de los motores eléctricos. No digo que esté bien, pero es lo que normalmente sucede, ¿no? Comercialmente. Ahora, esto es etapa 1. Etapa número 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿En qué etapa ustedes reportan el rodamiento? En la etapa 3. Es la óptima, la etapa 3 es la óptima. ¿Cuánto es el 5% entonces en la etapa 3? Cuando yo reporto un rodamiento detectado. Aquí es el 5% de la vida. ¿Cuánto es 5%? Es la cuarta parte, 2,000 horas. ¿Cuánto es entre 24? ¿Sí? Cuarta parte, 4 meses, ¿no? ¿Cuánto? 83 horas. 83 horas. 83 días, perdón. Días, aquí son días. Días. Que estos son aproximadamente 2 meses. De 2 a 3 meses. ¿Sí? Y díganme ustedes, cuando ustedes reportan en un tema de monitoreo de condición, reporto una frecuencia detectada en un rodamiento, si la reporto yo en mi reporte como tal, valga la redundancia, y digo, hay que cambiar el rodamiento, yo esperaría que ese rodamiento fuera cambiado 1, 2 o 3 meses después, máximo, porque estoy en etapa 3 y sí coincide el 5% entonces, ¿verdad? Sí coincide. Entonces, esos porcentajes es muy importante que ustedes lo sepan distinguir. ¿Cuánto sería entonces el 1%? Si estoy en etapa 4, si yo tengo un rodamiento que está en etapa 4, el 1%, si cuánto es el 1% de la quinta parte de 20,000, es, aquí son 400 horas entre 24, ¿cuánto da? 16 días. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, días. Que eso significa que, oye, detectas algo que está muy grave, muchas veces no lo cambian inmediatamente, no, oye, el siguiente paro es el fin de semana, 7 días más, o 10, o el siguiente, o 15 días, o al final del mes, 15, 20 días más. Entonces es por eso que el rodamiento puede alcanzar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el porcentaje que está ahí es muy importante, que ustedes, aquí hicimos 3 ejemplos que sí concuerdan con la realidad, ¿no? Entonces hay que hacerle mucho caso a eso que está ahí. Lo más importante de ahí, para mí, es el tema del porcentaje de la vida útil, ¿no? Así lo sacamos muy rápido, un grosso modo, ¿no? Claro, esto tiene que ver también con otras condiciones, ¿no? Con las condiciones específicas de operación, ¿verdad? Y la lubricación. Bien, seguimos. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Bueno, ok. Vienen, ahí viene, bueno, estas gráficas ya las conocen ustedes, ¿no? Que es el porcentaje o el porcentaje de lo que incide en la falla de un rodamiento. Habla ahí de la lubricación, que es, ya todo mundo sabe de ese tema. Contaminación, ¿verdad? Tanto el lubricante como el del rodamiento como tal. La instalación, que tiene que ver el factor humano ahí. Y la fatiga tiene que ver con lo que tú le generas al rodamiento, ¿sí?
en cuanto a problemas, desbalances, desalineaciones, en fin, cosas dinámicas del equipo, tienen que ver con la fatiga, ¿no? Entonces, esas son las razones por las cuales el factor L10 se ve afectado, que significa que solamente el 10% de los rodamientos van a llegar o van a alcanzar la vida útil de diseño, ¿sí? Entonces, o también quiere decir, algunas veces, depende cómo lo tomes, es del 10% de tus rodamientos, ¿verdad? Son los que van a estar trabajando, o van a llegar a su vida útil, ¿no? De todos los que tienes instalados. Entonces, hay una gráfica que nosotros ya todos conocemos, ¿no? Pero bueno, ya revisando lo que son las 4 etapas, bueno, podemos darnos una idea del por qué del factor L10 se ve afectado, ¿no? Seguimos, por favor, cambiamos. Bien, ok. Pero ya entrando en materia, dice aquí premisas específicas, dice las frecuencias que se calculan para los rodamientos, ¿sí? Son basadas en su geometría, ¿sí? Ojo con la geometría, vuelvo a decir, el diámetro de bolas, el diámetro de paso, el número de bolas o elementos rodantes, ¿sí? Generalmente es algo fijo, determinado ya por el fabricante. Lo que puede variar, vuelvo a decir, es el contacto angular, ¿sí? El contacto que se genera, el ángulo que se genera entre los elementos rodantes, ¿sí? Y las pistas, ¿no? Eso sí puede variar con la instalación. Y dentro de la fórmula, ¿sí? Para calcular las frecuencias de presencia del rodamiento también viene la velocidad, que hablamos hace rato, ¿no? Bien, algunas razones por las cuales los rodamientos se pueden, bueno, algunas máquinas tienen o se utilizan el elemento con el roller bearing, por ejemplo, rodamiento con elementos rodantes, pero bueno, porque tiene una gran capacidad de carga de velocidad. Sí, tiene algunas variantes en cuanto a mantenimiento, pero bueno, son elementos que comparado con los elementos o chumaceras de contacto liso o sin rodamientos, elementos rodantes, bueno, hay un poco de diferencia ahí. Son un poquito más comerciales, un poquito, bueno, algunos tendrán su preferencia, pero el caso de los rodamientos es algo más, una variedad más específica para diferentes tipos de máquinas, a diferencia de los rodamientos tipo slip bearing, que son rodamientos lisos o planos, ¿no? Seguimos, por favor. Ok, aquí están los 4 elementos del rodamiento, ¿verdad? Pista o aro interior, la jaula, o no sé en otros países cómo lo conozcan. Los elementos rodantes pueden ser bolas o rodillos, agujas, y el aro o piso interior, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aquí dependientemente vienen por separados, ¿verdad? Los equipos. Dice, los rodamientos de elementos rodantes, independientemente del tipo, si consisten en una pista interior, exterior, separadas por un elementos rodantes y que están agrupadas por una jaula, ¿no? Sí, entonces los 4 elementos tienen presencia cuando se manifiestan con un problema, ¿no? Entonces, en las señales que nosotros estamos acostumbrados a revisar, viene ahí si hay un daño en la jaula o en las bolas, en las pistas, ¿no? Nosotros podemos identificar mediante los cálculos previos o que el software nos añade, ¿no? Por ahí, ¿no? O nos proporciona. Siguiente, por favor. Bien. Y otra principal característica de un rodamiento es que se presenta o se manifiesta como cualquier frecuencia que no sea armónica, o sea, que no tiene que ver con la frecuencia de rotación. Si en cuanto a la normalización en una señal de un espectro, si hablemos de cualquier pico fraccional, que no sea ni el 1X ni armónicos, ¿no? Ahí es donde se manifiestan generalmente los elementos rodantes, cualquiera de los 4 elementos del rodamiento. Y son fracciones porque el mismo contacto angular, ¿sí? El coseno de un ángulo específico casi siempre es una fracción. Solamente el coseno de 45, ¿cuánto es? Coseno de 45 es 1, ¿no? Sí. 1, ¿no? Bueno, un rodamiento con 45 grados de contacto angular se me hace muy exagerado. Normalmente rondan del 5, 10, 15, 20 o 30 grados, ¿verdad? Pero bueno, es muy extraño que el simple hecho del contacto angular del ángulo ya nos da una fracción. Y si ese contacto angular multiplicado por una división que es el número de bola, el diámetro de paso y el diámetro de la bola, pues también es una fracción. Entonces, eso hace que las frecuencias sean no armónicas, sean fraccionales siempre, generalmente. Y no, y siempre son. Es una característica. Y aquí es donde entra también el tema de la velocidad, ¿sí? Porque en un espectro, voy a volver al pizarrón, en un espectro, ¿sí? La fracción específica, ¿sí? de una frecuencia de un rodamiento, ¿sí? Si yo tengo una señal en un espectro, yo puedo tener las diferentes frecuencias aquí. Yo puedo tener aquí un pico a 3.01x y este pico de acá puede ser el 3x. Esta fracción de 0.01, esto no es 3x. ¿Sí? Puedo yo tener un pico por aquí, donde yo tengo un pico aquí que sea 4.99x y este pico sea 5x. Entonces,
4.99x no es 5x. Y esta diferencia en fracciones depende de quién. Sí, depende de la velocidad de giro, o sea, del dato del 1x. ¿Tú le diste 3.500, 3.600 como venía en tu placa o le diste la real, 3.595? ¿Cuál fue la que le diste? ¿Cuál? En base a estos dos datos, ¿sí? Estos numeritos pueden ser iguales o no iguales. Y deja tú que sean iguales o no. Lo importante es quién. ¿Quién las origina? ¿Sí? ¿Quién origina el 3x? ¿Sí? ¿Es el acople? ¿Sí? ¿Y quién origina el 3.01x? Es un rodamiento. Un rodamiento. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Entonces, el no normalizar, eso se le llama normalizar. 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 Si tú no normalizas, ojo, este material es de categoría 1, ¿ok? Estamos hablando de cosas, a lo mejor alguien le va a decir, bueno, sí, ya me lo sé. Bueno, pues nomás se lo estoy repitiendo que esa es categoría 1, ¿no? Normalizar significa que yo asigne en un espectro el pico 1x real. Y con eso yo voy a poder saber si el pico era 3x o era 3.01. Por favor. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ok. Bien, seguimos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nada? Bien. Por favor. No. Ok. Bien. Ok. Bueno, algunas otras premisas dice aquí. Se pueden detectar frecuencias en la forma de tiempo y en el espectro, ¿no? Tanto de velocidad, aceleración o envolventes. Sobre todo el tema de aceleración y los envolventes, perdón, claro. Ahí vas a encontrar tú las familias específicas del rodamiento. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Las frecuencias de defecto se pueden calcular o encontrarlas en un software, en una base de datos, ¿no? Y también viene ahí que los rodamientos se generan frecuencias asincrónicas, ya lo dijimos, que son o fraccionales, que pueden tener repeticiones y también pueden tener bandas laterales, que son modulaciones, ¿no? No es un tema de un curso de categoría 2 para hablar del tema de las bandas laterales, por ejemplo, pero bueno, son características específicas para poder ubicar una señal de un espectro de un rodamiento, ¿no? Y a veces estás tan entrenado que ya automáticamente no ocupas ni software para poder visualizar las frecuencias en un espectro. ¿Seguimos? Bien, aquí vienen las frecuencias normalizadas, las que estamos acostumbrados a utilizar, ¿verdad? Sí, viene ahí, incluso se fijan que viene la velocidad de rotación, es la del aro interior o la del exterior, ¿verdad? Entonces ahí vienen las frecuencias que cómo se pueden calcular, ¿sí? Se fijan que la roja, la amarilla y la azul, ¿sí? Es independientemente si el aro interior o el aro exterior es el que gira, ¿no? La fórmula es la misma. Viene una fórmula específica exacta y viene una fórmula aproximada, ¿sí? Es bueno tener el conocimiento de ambas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos nosotros visualizar de manera rápida la existencia de una posible frecuencia que sea de un rodamiento, ¿no? Y la que cambia es la que viene en el cuadro verde, donde viene la jaula, cuando lo que gira es el aro interior o cuando lo que gira es el aro exterior. ¿Sí? Aquí en este caso, yo les comencé el webinar diciéndoles que posiblemente sí, el arreglo más común era que el aro interior girara, pero hay ocasiones donde el aro exterior también gira. Entonces, la frecuencia de las cuatro frecuencias que están en un rodamiento, la jaula la que puede variar. Si es que el aro interior o el exterior es el que está girando, ¿no? Entonces, ahí viene el cálculo y vemos nosotros que estamos acostumbrados a buscar la frecuencia de la jaula alrededor del 50%, entre el 30 y tantos por ciento al 40 y tantos por ciento, ¿no? Si gira la pista interior. Pero si gira la pista exterior, ¿sí? Es el porcentaje al 100, o sea, lo que resta el porcentaje hacia el 100, que es el complemento, ¿no? Sería .50 y tantos a .60 y tantos veces la frecuencia de rotación. Esas serían donde ubicar la frecuencia de la jaula. Pero hasta aquí, al final de cuentas, es o gira el aro interior o gira el aro exterior, ¿verdad? Dijimos que es mucho más complicado que nos encontremos un rodamiento que gire el aro exterior, pero bueno, sí los hay, ¿no? ¿Seguimos? Ok. Otros detalles más. El doble de la frecuencia de bolas es muy importante que si nos devolvemos, por favor, al siguiente, al anterior, ¿sí? Ahí donde está el cuadro amarillo, donde está el cuadro azul, BSF. La frecuencia de bolas que está ahí es la frecuencia de rotación de la bola, ¿sí? Está calculada por el simple hecho de la rotación como tal, ¿no? Pero en la vida real, pasamos a la siguiente página, en la vida real lo que aparece realmente es el doble de la frecuencia del paso de bolas. Muchos softwares ya te traen el cálculo específico de la frecuencia del doble de la bola y también de la frecuencia de rotación de la bola como tal. Entonces, ahí la bola puede decir que manifiesta dos familias específicas, ¿no? La más normal, generalmente, es la del doble de la frecuencia del paso de bolas, ¿no?
Otra premisa es que las frecuencias calculadas no son exactas. Ya dijimos hace rato por qué, por el contacto angular, por la velocidad de rotación, y también se refiere a que no son exactas la calculada por el software del sistema que tenemos con lo que te sale en la vida real del espectro, ¿no? Puede haber detalles adicionales que pueden, por ejemplo, un cambio de diseño, ¿no? Un cambio de diseño en el aro, en el diámetro de la bola, ¿sí? Un cambio de diseño en un número de bola, porque hemos sabido nosotros que puede haber un rodamiento que tenga 9, puede ser que tenga 8 o 9 elementos rodantes, y eso hace que cambien las frecuencias y ya no coincidan con lo que yo esperaba, ¿no? O con la frecuencia que estoy viendo en la vida real, ¿no? Viene ahí por ahí también, vienen 3 renglones donde viene algunas premisas aproximadas donde las frecuencias calculadas de la pista exterior o interior, ya sea específicas o aproximadas, sumadas entre sí, van a dar igual al número, al número de bolas específico del rodamiento, ¿no? Y, por ejemplo, el cálculo aproximado de presencia de la exterior y del interior es multiplicar solamente un 40 o un 60% por el número de bolas o elementos rodantes del rodamiento, ¿no? Y ahorita explicamos por qué es eso. Ahora, estas premisas, estas últimas 3, generalmente son más exactas para rodamientos de hasta 12 elementos rodantes. Ya rodamientos de arriba de 12 elementos rodantes, esos porcentajes, ¿verdad? Del 40-60% va variando un poco, se va variando un poco, pero aún así pudieran ser aproximadas, ¿no? Ya se puede decir que incluso se van haciendo casi más cercanas entre sí los porcentajes dependiendo del número de bolas conforme vaya creciendo o elementos rodantes, ¿no? Siguiente. Bien. Aquí dice, bueno, estas son tres informaciones de 3 orígenes diferentes. ¿Sí? Son las mismas fórmulas y son lo mismo, es lo mismo exactamente, solamente que aquí nosotros las quise poner las 3 porque las 3 son exactamente las mismas fórmulas, pero de 3 orígenes diferentes. Pero aquí para el tema de las fórmulas, viene ahí lo que dice RPM. Se fijan que todas dice RPM, ¿verdad? Pero ¿cuál RPM es la que voy a alimentar? ¿Sí? Si es la pista interior la que está girando o la pista exterior la que está girando, perdón, ahí donde yo voy a aplicar esa velocidad, ¿no? La del elemento que está girando, la exterior o la interior, ¿verdad? Pero sí, ¿qué pasaría si están girando ambas pistas, ambas, la exterior y la interior? ¿Cuál es la velocidad que voy a asignar? ¿La del exterior, la del interior, la de las bolas, de la jaula? ¿Cuál voy a asignar específicamente si giran las dos, ¿no? Siguiente. Bien, aquí viene un poquito de teoría, ¿no? Sobre el tema de qué es la velocidad lineal, ¿sí? Y qué es la velocidad de rotación, ¿no? Hay diferencia. La velocidad lineal es una velocidad tangencial y la de rotación es una velocidad sobre su propio eje de cada elemento, ya sea la interior, la exterior o las bolas como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, son términos que se manejan en el cálculo de frecuencias de rodamientos, igual el tema cuando hablas de rodamientos, cuando hablas de análisis de vibraciones de rodamientos, la velocidad lineal y la velocidad de rotación, ¿no? Hay diferencias, ¿sí? Por ejemplo, vemos varias velocidades tangenciales de la jaula, de la pista interior, del aro exterior, ¿verdad? De la bola como tal. También vemos varias velocidades de rotación. La jaula tiene su propia velocidad de rotación o de traslación, o rotación, como quieren llamarle. La pista interna tiene su propia velocidad de rotación, la externa también tiene su propia velocidad de rotación, y así también los elementos rodantes tienen su velocidad de traslación, ¿no? Bien, y todo eso, se fijan que también hay otro factor ahí que es el radio, porque tiene que ver en cuanto a la geometría, ¿sí? Para calcular la velocidad tangencial tiene que ver mucho el radio, el radio, ¿no? Sí, para el cálculo de frecuencias específicas de velocidades tiene más que ver los diámetros de paso, que son, a final de cuentas, son el doble de un radio, ¿no? Entonces, está dentro, si a ti te falla, si tú quieres calcular, porque tú lo puedes hacer manualmente, calcular las frecuencias de rodamientos, mucho cuidado con el tema de las medidas en cuanto a diámetros o radios para asignarlas a las fórmulas, ¿no? Nos devolvemos, por favor, hacia atrás. Para asignarlas aquí. Se fijan que viene algún factor que se llama BP o PB, diámetro de bola y diámetro de paso, ahí en esa parte. Esos datos generalmente no los conseguimos tan fácil. Hay que entrar a un manual de rodamientos muchas veces. Hay una página de SKF que ofrece información específica más detallada, ¿no? También Schaeffler, lo que es FAG, NTN. Yo es donde he visto más información en cuanto a rodamiento, ¿no? De datos técnicos. Siguiente. Bien, la siguiente, por favor. Bien. Y bueno, aquí vienen las velocidades de rotación, cómo calcularse. Vean ahí que vienen también los diámetros de paso, el diámetro de la bola, ¿sí? Las medidas específicas que necesitamos nosotros para meter, ¿verdad? Y poder calcular las diferentes frecuencias, ¿no? Vienen las velocidades de rotación, ya sea la interior o la exterior, dependiendo cuál sea el elemento rodante, el elemento que va a girar
Y si giran las dos, hay que asignar las dos. Ahorita vamos a ver cómo, ¿no? Siguiente. Bien. Rotación, ahí está. ¿Qué es lo que gira? La jaula, la exterior. Bueno, ya hablamos cuál es la velocidad que vamos a utilizar. La frecuencia de pista exterior es, ¿qué significa la frecuencia de la pista exterior? La interior, ¿qué significa? Dice aquí, en caso de la pista exterior, si es el número de elementos rodantes que pasan por un punto o un fallo ubicado en la pista exterior, independientemente de la zona en que esté. Si la pista exterior es fija, entonces todos los elementos rodantes van a pasar por ahí. Pero lo que calcula realmente la frecuencia de la pista exterior es cuántos elementos rodantes tocan ese detalle, si esa falla en el aro exterior, cuando el eje da un giro completo, una rotación completa, ¿no? Y pasa lo mismo en el caso de la pista interior, es la cantidad, ¿sí?, de elementos rodantes que son alcanzados por el fallo o el deterioro en el aro interior, ¿verdad? Todo esto en un giro completo del eje, ¿no? Entonces, eso significa la frecuencia de las pistas. Y la frecuencia de la bola significa la velocidad de rotación de la bola como tal. La velocidad de rotación en su propio eje. Independientemente que si tiene o no una traslación. Es la velocidad de rotación propia de la bolita o el elemento rodante. Siguiente. Bien, aquí vienen los 4 elementos. Y fíjense cómo viene ahí 2 veces la frecuencia de bolas, ¿no? Ya viene definida, ya viene definida como para tomarla en cuenta, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Qué pista está rotando? ¿El interior o exterior? ¿Sí? Y abajo viene, en caso de la jaula, hace distinción si lo que está girando es el interior o lo que está girando es el exterior, ¿no? Sí, y luego vienen un poquito de información que ya la conocemos. En caso de la pista exterior, ¿quién modula la pista exterior? Puede ser la jaula o la propia velocidad de rotación. En caso de la pista interior, ¿quién modula a la pista interior? Puede ser la jaula también o la velocidad del eje. Ojo, nos han enseñado siempre que la pista interior está modulada por la frecuencia de rotación. Ojo, pero eso no siempre pasa. Y eso no lo vamos a ver aquí. Eso se ve en otro curso, ¿verdad? Porque a veces la pista interior es modulada por la propia frecuencia de rotación, por la frecuencia de la jaula, ¿no? Y las bolas, por ejemplo, en el caso de la pista exterior, nos han enseñado que no tiene bandas laterales, que no es modulable. Y en algunas ocasiones sí es modulada, ¿sí?, por la frecuencia de la jaula, ¿sí? Por la frecuencia, incluso en algunas ocasiones hasta por la frecuencia de rotación, ¿no? Pero son casos específicos, ¿verdad? ¿Sí? Y el caso de las bolas, bueno, es modulada por la frecuencia de la jaula, ¿sí? Y en el caso de la jaula, bueno, esa no la modula nadie, sino que ella modula, ¿sí? Modula generalmente a la frecuencia del paso de bolas, ¿sí? Generalmente a 2 veces la frecuencia del paso de bolas. Y en pocas ocasiones a la pista exterior y a la pista interior, ¿verdad? Y bueno, es importante no cerrarnos a lo que nos han enseñado normalmente, ¿no? Nos dicen, aro interior modula la frecuencia de rotación, aro exterior no tiene modulación, bolas, incluso en algunas ocasiones nos ponen que es modulado por la jaula, ¿sí? Y la jaula, bueno, la jaula no la ponen no tiene alguna banda lateral, con excepción si hubiera algún detalle por ahí de un mecanismo que tenga una velocidad, una frecuencia menor, ¿no? Como a lo mejor un segundo eje, un tercer eje, no sé, algún otro mecanismo de menor velocidad. Pudiera ser. Es muy raro. A mí me ha tocado solamente una vez que la jaula tenga una modulación, ¿sí? Una modulación específica, ¿no? Bien. ¿Seguimos? Bien. Aquí vemos nosotros el arreglo normal, que es rotando la pista interior, ¿verdad? Eso es lo que estamos acostumbrados a ver en las máquinas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, para eso ya tenemos el cálculo de las frecuencias conocidas, de rota la pista interior, lo más normal. La siguiente. Aquí no está la animación, producción no pudo conseguir la imagen, no sé por qué, ya estaba ahí, pero ya la borró. Producción, ahí hay que echarle la culpa a producción, no se crean. No, ahí gira la pista exterior, es un arreglo diferente, ¿verdad? Extraño, por ejemplo, para el caso de rodillos de carga, ¿verdad? Está ese caso donde lo que gira la pista exterior o aro exterior, ¿no? ¿Sí? La siguiente. El siguiente arreglo es, giran los dos, ¿sí? Giran las dos pistas, la interna y la externa. Ahí están girando en sentido contrario, pero pueden girar normalmente en el mismo sentido, ¿verdad? En el mismo sentido, ¿no? Pero giran las dos. Bueno, ¿y dónde encuentro eso? Es donde vamos a centrar un poquito el tema de la plática. ¿Qué pasaría o qué velocidad le voy a dar al cálculo de frecuencias? ¿Sí? ¿Qué velocidad le voy a dar? ¿La interior, la exterior o cuál, no? ¿Sí? ¿O cuál le voy a dar, no? ¿Sí? ¿Seguimos, por favor? Bien. Ok, aquí hay un caso muy específico donde existe el rodamiento que giran las dos pistas, ¿sí? Uno se llama convertidor de torque, que nos lo encontramos en todas las transmisiones, ¿verdad? Transmisiones, sobre todo transmisiones automáticas, ¿no?
Sí, también en las estándar está, ¿no? Ese rodamiento. Es un rodamiento que está, se fijan que hay del lado izquierdo, hay un aro rojo y un aro azul. Ahí está un rodamiento, ¿sí? El aro azul del lado izquierdo y el aro rojo en medio, ¿no? Ahí está un rodamiento ubicado, que ese es el rodamiento, bueno, es el convertidor de torque, pero ahí hay un rodamiento tipo piloto, le llaman. O los coples hidráulicos que están ahí, ¿verdad? Ambos son, tanto el convertidor de torque como su cople hidráulico, ahorita vamos a ver un video, ¿sí? Los dos son coples hidráulicos, al final de cuentas son coples hidráulicos. Vamos a ver un pequeño video ahorita de cómo que funcionan. ¿Seguimos? Bien, ahí está ¿cómo le llaman ese dibujo? Se le llama un diagrama esquemático de las partes y dónde está ubicado ese rodamiento, ¿sí? Tipo piloto, que está entre los dos. Fíjense, en la imagen del lado derecho tenemos una imagen azul y una imagen roja, un eje rojo. El eje azul mueve la pista interior y el eje rojo mueve la pista exterior de un mismo rodamiento, ¿sí? Y actúan por presión hidráulica en este caso, ¿verdad? Dependiendo de la presión hidráulica que existe. Se fijan que hay como un color amarillo, ese es el aceite hidráulico que se tiene, que en base a una cierta velocidad de uno de los ejes puede transmitir cierta velocidad al otro eje, del rojo al azul o del azul al rojo, dependiendo el sentido de rotación, dependiendo el sentido de los álabes, porque esos son como unos discos, son unas turbinas realmente con álabes, ¿no? Bueno, ese es el interior de un cople hidráulico, ¿no? ¿Seguimos? ¿Sí? Ahí está, ahí está el rodamiento, ¿sí? El rodamiento, ese rodamiento del piloto, el eje rojo, o sea, el disco rojo mueve la pista interior y el disco azul mueve la pista exterior, ¿verdad? ¿Sí? De un cople hidráulico. Siguiente. Bueno, ahí está un video, ¿lo ponemos, por favor? Ahorita me tomo un café. ¿Se escucha? Ahí está el rodamiento piloto, ¿sí? Y ahí están girando los dos elementos de las dos pistas. Ahí están los dos ejes rotando, tanto el interior como el exterior, a un grado que se pueden igualar las velocidades, ¿no? La velocidad menor se hace a la velocidad mayor en algún punto, dependiendo la cantidad de fluido que haya en el interior. Bien, seguimos, por favor. Ese es un cople hidráulico, la funcionalidad de un cople hidráulico. Aquí está otro video, en un carro, por ejemplo. Ahí están ya, ahí está el rodamiento girando ya. Ahí están a la misma velocidad ambos ejes, ¿no? Pero en algún momento no tuvieron la misma velocidad, ¿sí? Y las pistas trabajaron diferente, ¿no? Bien, seguimos. La anterior, por favor, devuélvete. Ahí, sí. Ahí va a aparecer dónde está el rodamiento. A partir de esa línea central, tenemos los dos discos centrados entre sí. Ahí está el rodamiento, en esa parte. Ahí, justo ahí. Sí. Ese rodamiento va a tener dos velocidades, una en el interior y una en el exterior, en el aro interior y otra en el aro exterior. Y va a ser muy complicado poder determinar las frecuencias que aparecen de este rodamiento, ¿no? Con excepción de cuando los dos ejes giren a la misma velocidad. Pero ojo, generalmente
siempre hay un deslizamiento pequeño en ese tipo de arreglos, ¿no? Casi nunca es la velocidad 1 a 1. Bueno, sí se puede hacer que sea la velocidad de 1 a 1, ¿no? Pero muchas veces tiene un pequeño deslizamiento, eso lo hace complicado el diagnóstico, ¿no? Bien, ¿seguimos? Si por sí es complicado calcular las frecuencias, ahí viene, por ejemplo, un arreglo muy común en la industria de generación de electricidad. Tenemos un motor, tenemos un acople hidráulico intermedio y a la derecha tenemos una bomba de alta presión. La bomba de alta presión que está del lado derecho, si no arranca por diversos factores, no arranca a plena velocidad ni a plena carga. Entonces, el equipo de en medio, que es el acople hidráulico, le va dando la potencia y la velocidad necesaria para que la bomba entre en circulación, ¿sí? Y entre en línea, ¿sí? Para empezar a generar potencia, ¿no? Entonces, el equipo intermedio, que es el azul, el acople hidráulico, va a tener en un momento cambios de velocidad muy diferentes entre la velocidad que entra desde el motor y la velocidad que sale hacia la bomba. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso hay que estar muy abusados en el tema de cómo podemos nosotros detectar una frecuencia de un rodamiento donde giren los dos elementos, ya sea el aro interior o el aro exterior, porque va a ser complicado, incluso vamos a ver frecuencias donde ni se imaginan puedan estar, ¿no? Estamos acostumbrados a ver frecuencias de rodamientos después del tercer o cuarto armónico, ¿sí? Con sección de la jaula y las bolas, pero ahora con estos nuevos arreglos, vamos a ver frecuencias de las pistas y los elementos rodantes en zonas muy abajo, incluso abajo de la velocidad de rotación. Entonces, se nos va a hacer extraño que veamos frecuencias ahí, ¿no? Y se debe, claro, al tema del arreglo y las fórmulas que vamos a ver a continuación. ¿Seguimos, por favor? Bien, bueno, ahí está un ejemplo. Entran 3.560 y salen 3.000 revoluciones, ¿verdad? ¿Seguimos? Hay un rodamiento de 5414. Esas son las fórmulas específicas, ¿verdad? Para las que estamos acostumbrados a usar. Si nosotros desconocemos, devolvamos por favor, desconocemos que en esas máquinas hay un rodamiento que tiene dos velocidades en sus aros diferentes. Nosotros vamos a tomar por sentado que la fórmula de la página siguiente, por favor, producción, ¿sí? Ahí esas son las que vamos a utilizar, ¿no? ¿Verdad? Y fíjense que como dice S, todas las fórmulas se multiplican por S, que es la velocidad de rotación. Entonces, ¿qué velocidad de rotación voy a asignar, ¿sí? A ese cálculo, ¿verdad? Creyendo nosotros que tengo yo una velocidad específica, que generalmente la velocidad de entrada, ¿no? No sabiendo que hay una velocidad. Nosotros incluso atrasamos, damos una hacia atrás, creemos que esas máquinas tienen engranes, ¿sí? Y que hay cálculos de velocidad diferentes por engranes. O sea, entonces, nosotros podemos pensar, no, es que le voy a dar la velocidad de rotación del siguiente eje, en fin, ¿sí? Pero en este caso, hay un rodamiento que comparten dos ejes. Entonces, ese rodamiento, si se llega a dañar, va a manifestar frecuencias específicas, ¿verdad? Las cuales nosotros tenemos que estar muy atentos a poder identificar, ¿no? ¿Seguimos? Seguimos, por favor. La siguiente. Bien, ahí está un rodamiento convencional 5414. Seguimos. Ahí dice, las frecuencias de la pista exterior, ¿qué es lo que yo quisiera creer? Se van a manifestar, como dijimos hace rato, al 40% por el número de bolas en base a la velocidad de rotación, cuando el eje de un giro. La siguiente. La pista interior se va a manifestar su deterioro, ¿sí? Al 60% en promedio cuando el eje da un giro, una rotación, ¿sí? Siguiente. Bien, esos son los datos del rodamiento. Diámetro de paso, diámetro de bolas, número de bolas. Esos son los datos que yo ocupo para hacer cálculo de frecuencias. Si mi base de datos de mi software no tiene, ¿sí?, la forma de hacérmelo automáticamente, o es un rodamiento que no existe en la base de datos, yo con esos datos puedo calcular, ¿verdad? De manera muy certera las frecuencias que se van a aparecer o se tenderán a aparecer en caso que hubiera un daño en alguno de esos componentes, ¿no? ¿Sí? Siguiente. Y bueno, estas son las frecuencias que yo esperaría tener con 3.560 revoluciones, ¿sí? Vemos ahí la pista exterior, vemos la pista interior, en la ordenada 3.8, 6.16, en fin, ¿sí? 3.54 es el doble de las bolas, me faltó poner ahí 2 por BCF, ¿verdad? Entonces son las frecuencias específicas que yo esperaría encontrar si tengo un rodamiento de esa capacidad, 5414, en base a los datos anteriores. Esto es lo que yo esperaría, ¿no? ¿Sí? ¿Seguimos? Pero ¿qué pasa, sí? Cuando yo tengo un rodamiento, ¿sí?, que está compartido, ese rodamiento está compartido con dos velocidades. ¿Qué velocidad le voy a dar? Fíjense dónde estarían presentes ahí. ¿Qué parte? Yo me sorprendería mucho que yo me las encontrara, si ustedes ven el espectro del lado derecho, del lado izquierdo de la frecuencia de rotación. Ahí tendrían que estar, y ahorita vamos a ver la razón por la cual, ¿sí? Dice ahí que, perdón, la interior que está girando a 3.000 revoluciones, que es la salida, y la entrada que está agarrada a la pista exterior que gira a 3.560, ¿sí? Ahí está girando la pista exterior y la interior, ¿sí? ¿Seguimos? Y bueno, estas son las fórmulas específicas, ¿sí? Para calcular las frecuencias de rodamientos,
¿verdad? Cuando los dos elementos, las dos pistas están girando. ¿Sí? Lo que ponen ahí como diferencial específico es, ¿sí? La diferencia de velocidades en cuanto a valor absoluto, la velocidad y la velocidad O, que es la pista exterior y la pista interior. ¿Sí? Ese parámetro de diferencia de velocidad es el que se va a alimentar a las fórmulas que cambian un poco ahí, sobre todo el tema de la frecuencia de paso de bolas, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar los nuevos cálculos para tener en caso que tenga un rodamiento piloto, ¿no? O rodamiento que tenga con dos pistas girando al mismo tiempo. ¿Siguiente? Bien, ahí está un zoom de dónde caerían las frecuencias específicas de un rodamiento que tenga los dos aros funcionando. Fíjense que todo está concentrado en 1 o 2 por cuando mucho, ¿no? ¿Sí? Yo me esperaría haber visto, si no tengo la razón específica de saber que hay un rodamiento que esté afectado con dos pistas girando diferentes, yo me esperaría verlas del lado derecho del 3 por, ¿sí? Pero aquí las voy a ver debajo de las primeras dos ordenadas. ¿Sí? Por ahí voy a encontrar frecuencias que vienen de la jaula, vienen de las pasos de bolas, vienen del aro interior y del aro exterior, ¿no? Entonces, va a ser algo complicado poder determinar, ¿sí? Si yo desconozco que tengo un rodamiento con esas características. Siguiente. Bien, ahí está la comparativa de lo que se supone que yo debo de encontrar y lo que tendría que aparecer como real, ¿no? ¿Verdad? Claro, van a aparecer armónicos también, ¿no? De ambas situaciones, ¿no? Pero bueno, son lugares o zonas que yo no estoy acostumbrado a encontrar o a buscar, ¿sí? Por eso es muy importante que si yo tengo un acople hidráulico, piense que hay un rodamiento de los que están instalados ahí que tiene esas características. Ojo, nos vamos hacia donde está el acople hidráulico otra vez. Hacia atrás, más atrás. Eh, más atrás. Bueno, adelante, por favor. Ahí el eje, fíjense que el eje rojo también tiene un rodamiento del lado izquierdo y el eje azul también tiene otro rodamiento más al lado derecho. Entonces, esos rodamientos sin problema se van a calcular sus frecuencias, pero uno girando la pista exterior y otro, bueno, perdón, ahí los dos giran girando la pista interior, los dos, ¿verdad? Pero el rodamiento que comparten, ahí sí no. El rodamiento que comparten tiene que ser calculado con las fórmulas que pusimos hace rato, ¿no? ¿Sí? Con el diferencial de velocidad de ambas pistas, ¿sí? Si acaso son, aquí por ejemplo, la entrada son 3.560 y la salida son 3.000, entonces la velocidad que se va a asignar al cálculo de frecuencias del rodamiento, ¿sí? Intermedio, el que comparte, va a ser de 560 RPM, no de 3.560 ni de 3.000, va a ser la diferencia, ¿no? Seguimos más adelante, por favor. Bien, siguiente. Bueno, ok. Cuando se tienen dos velocidades de rotación afectando al funcionamiento de un mismo rodamiento, ¿sí? La velocidad a considerar para los cálculos específicos será siempre la diferencia entre ambas, ¿no? ¿Sí? La velocidad de rotación puede ser en cualquier sentido, solo considerar los signos positivos y negativos para su cálculo específico, ¿no? Esto es importante, aunque el tema de las fórmulas viene como valor absoluto, ¿sí? La diferencia de velocidades de rotación para el resto de las frecuencias, sí, es considerado como valor absoluto, como tal. O sea, ahí está, ahí lo dice, ¿no? Ese diferencial de velocidades va a ser considerar, cualquiera que sea la diferencia, 3.560 menos 3.000 son 560, ¿no? Y 3.000 menos 3.560 son menos 560. El valor absoluto es el mismo, son 560. Entonces, considerar que puedo hacer yo la resta del número más grande al número más pequeño o viceversa, ¿no? Bien, seguimos. Y producción, bueno, listo, ya producción estaba sacando la cuenta, pero se acabaron los dedos para sacar la cuenta de la resta esa. Bien, bueno, pues eso es lo que quería comentarles, ¿no? Que les comento por qué, porque a mí me pasó un caso donde desconocemos la existencia como tal de un rodamiento compartido. Nosotros pensábamos que solamente existía un rodamiento en cada extremo sosteniendo a cada uno de los ejes. ¿Nos devolvemos, por favor? Nos devolvemos a donde está la figura anterior, donde ahí mero, ahí. Pensábamos nosotros que solamente era cosa de tener dos discos que estaban muy pegados entre sí y que uno por inercia de presión de aceite mueve al otro y que se sostienen cada uno de los ejes con rodamientos en los extremos. Y no, hay un rodamiento que sostiene generalmente a los dos ejes, ¿verdad? Lo sostiene y ese es el rodamiento que interesa evaluar, ¿verdad? Entonces, siempre que tengas un acople hidráulico, ¿sí? Ya sea fijo como o como el del torque, como el del video, el primer video, por favor, producción, al primer video. A ese, o como ese, eso sí lo vemos mucho, por ejemplo, en máquinas que requieren mucho torque, ¿sí? Por ejemplo, en la industria minera, la industria pesada de siderúrgicas, hay muchos de este tipo de coples, que arranca primero el motor
y después con el tiempo, a los segundos, empieza a arrancar de manera pausada, ¿sí? Y calculada, claro, arranca ya lo que es el eje posterior, ¿no? ¿Verdad? Bueno, si alguien pregunta, por favor, adelante. ¿Cuál es la pregunta? A ver, producción, la pregunta. ¿Alguna pregunta? Ok, bien. Bueno, pues bueno, ya casi nos completamos, ya casi me acabé el café. No sé si ustedes quieran, pero hoy no hubo, hoy producción no trajo pan. No, perdón, sí trajo, acá está, ¿verdad? Bueno, pues esto sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. La siguiente al final, por favor. Al final hay un anuncio, un pequeño anuncio de un patrocinador, ¿verdad? Que pues, hay que comer, ¿no? No, ahí está. Anterior. Ahí. El próximo mes vamos a tener, esta va a estar muy a todo dar porque habla de varias cosas específicas de categoría 1 y 2. Si es un tema de alineación. Si Dios quiere, será en noviembre, ¿verdad? A las 4 de la tarde igual. Va a estar mucho menos aburrido que ¿verdad? Mucho menos aburrido que porque ese sí va a estar a todo dar, ¿no? No, los esperamos, ¿no? Muchas gracias a la gente que estuvo con nosotros aquí atendiendo. ¿Hay una pregunta? Sí, Gerardo, no sé si me escucha. Sí, le escucho, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Trinidad por acá, Tamsa, Veracruz. Sí. Gusto saludarte. Oye, ¿cuál sería el punto óptimo para la medición de vibraciones en ese rodamiento? ¿Y en qué unidades se recomendaría ver el monitoreo? O sea, en un espectro de velocidad, un espectro de envolvente, o bueno, de modulación, o no, ¿cómo? O Ok. aceleración. Bien, me hicieron dos preguntas. Una, ¿cuál será el punto o el momento exacto de hacer la medición, creo yo? Y la segunda, ¿en qué La unidades? ubicación, La perdón, la ubicación. ubicación La física. ubicación. Ok, bueno, la primera pregunta es, ¿cuál será la ubicación física? Si vemos nosotros este tipo de coplas, ese rodamiento no está cerca. No está cerca. Lo más cercano que podemos son los rodamientos del lado carga del elemento, ya sea el motor o del otro lado, en caso, si eso es un cople que se sostiene por dos ejes, tenemos que tomar los valores del motor y del equipo inducido, una bomba. Pero si es un cople hidráulico como una base, tiene sus propios soportes, ¿verdad? Tiene sus propios soportes que, ahí están ubicados los rodamientos que que son los correctos, ¿no? Que son los que están trabajando normalmente. Ahí tendremos nosotros que ubicar. No hay manera de llegar a esos rodamientos internos, ¿no? Tendremos nosotros que abocarnos a tener a lo mejor la manera de poder llegar hasta ellos, no sé, un cable, un sensor interno a la máquina, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Nos tenemos que acomodar a lo que nos llegue de información desde el interior, ¿no? No hay no hay más. No hay más, ni el mismo diseño del sensor, que sea estriaxial, sea monodireccional, sea inalámbrico, como sea, no vamos a tener nosotros la facilidad de calcular esa frecuencia, ¿no? Ahora, ¿y en qué unidades vamos a trabajar? Es baja frecuencia. Ojo, es baja frecuencia, en unidades de velocidad. Unidades de velocidad son las que vamos a poder ver nosotros esas frecuencias específicas, ¿verdad? Unidades de velocidad. Los armónicos que van a ustedes observar van a dar el rango de 20 veces la frecuencia de rotación máximo. Entonces va a ser siempre velocidad donde vamos a poder captar, ¿sí? Y se recomienda una cosa muy importante. Podemos nosotros hacer una medición en aceleración y originalmente, o sea, usar un acelerómetro, medir en aceleración y en el software hacer la conversión. Ojo, hacer la conversión, ¿sí? O la integración de la señal a velocidad. ¿Por qué? No la hagas que el aparato te lo haga, el sensor, porque si no vas a meter mucho roll-off o vas a meter mucho basura electrónica o skylock. Entonces, hazlas en aceleración primero, si quieres, de 0 a 20,000 CPM en aceleración. Así tómalas, así guárdalas en el software y haz el cambio en el software, que se puede, muchos software lo pueden hacer, ¿no? Pueden hacer la conversión. El caso, hay una marca de equipos que no sé si no puede hacerlo. Parece que tiene que programar directamente ya la medición directamente a velocidad. Y aunque sea un acelerómetro, ¿no? Pero bueno, si puedes tú tomar en aceleración y luego convertirlas en el software una vez posterior a haberlas adquirido, mejor. Vas a poder ver bien las frecuencias de rango bajo, ¿no? Esas serían las respuestas. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, gracias, Gerardo. Bien, ok. Bien, bueno, bueno, pues los esperamos. La próxima semana tenemos una certificación categoría 1, ¿verdad? ¿Es la próxima semana? No. 2 semanas, 10 días más o menos. 10 días más, empezamos en categoría 1. Es presencial y en línea.
Y en 20 días más tenemos un categoría 3, presencial y en línea, ¿verdad? Perdón, del 6 al 11 es categoría 3. Y del 5 al 11, del 1 al 5, algo así, del 30 al 5 es categoría 1, ¿no? Categoría 1, ¿no? Algo así, ¿verdad? Pero bueno, los esperamos, el que quiera apuntarse, para categoría 1, tenemos 13 gentes, algo así. Pero ahí todavía hay campo, presenciales. No sé a distancia cuántos haya. Y categoría 3, ahí le tienen un poquito más de miedo, hasta yo le tengo miedo, ¿no? Si en categoría 3, hay menos gente, no sé, unas 4 o 5, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que haya más, ¿no? Los esperamos el que quiera animarse a todo dar, ¿no? Y están los webinars estos, y por ahí sube una que otra cosa ahí en el LinkedIn, una que otra mentirilla por ahí, no se crean. No, hay algo que por ahí me pase, por ahí generalmente subimos algo, ¿no? La gente, tanto a mí como a mis compañeros de aquí de la compañía de confiabilidad, nos pasan muchas cosas raras, entonces por ahí las subimos para que ustedes no se vayan a espantar de las cosas que se pueden encontrar. Ustedes también tienen mucha experiencia, entonces igual pueden compartir, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, ya se cumplió la hora, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros y bueno, nos vemos si Dios quiere el 23 de noviembre o si pueden venir a un curso de los que mencioné a todo dar, ¿no? Adelante, muchas gracias. Ahí están los datos, capacitación, dónde estamos, en fin. Listo. Sería todo. Gracias.